Bueno, continuamos con esta historia que se está poniendo recontra, que es súper interesante. Y más que todo vamos a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios actúa en todo esto. Y cómo el Señor Dios permite que haya algo, que pase algo conforme a su soberanía para traer algo a este mundo. Que no se olviden que estamos viendo el asunto de formar parte del pueblo de Dios, que estemos en el libro de la vida y que ganemos el juicio. Ahora, sigamos con esta historia. Ahorita están, este, este pacto, esta familia están en Egipto porque hay hambruna y han llegado a Egipto. El libro de los Hechos dice que entraron 75 personas a este lugar. En Génesis 46:28 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Bueno, también no habíamos visto que José se presentó a su padre, es decir, es como que ha resucitado. Él ha resucitado y por eso decíamos que se parece muchísimo a Jesús. Resucitó y se presentó delante del Padre. Continuemos, 47:5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Génesis 47:11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, cuando mandó Faraón, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Ahora miren, esto es importante también reconocer, porque a veces nosotros también decimos que somos bendecidos y nuestro concepto de bendición es tenerlo todo. Esa es la bendición, ¿no? Es tenerlo todo. Y peor aún todavía porque el mundo está en hambruna y ellos van a un lugar en donde hay alimento y en ese lugar donde hay alimento hay alguien que les dice yo voy a ponerles en un lugar donde hay lo mejor de lo mejor. Entonces todos creemos, nosotros como cristianos y ellos como judíos creemos, esta es la bendición de Dios, pues estamos en un lugar excelente. Ahora fíjese, esto habíamos visto antes, pero es bueno poner los textos bíblicos y sacar a colación todo aquello, pero nos va a dar mucho que pensar. Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre de la tierra. En los tiempos de Abraham hubo hambre y ellos bajaron a Egipto. Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, Abraham bajó a Egipto, Isaac no bajó a Egipto porque Dios no le dijo, pero en Egipto hay alimento, en la tierra prometida no hay. Y en el Génesis 42, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os están mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Ahora, leemos todo eso y parece o viene a nuestra mente como que en la tierra prometida, nosotros como cristianos poniéndonos salida, vayamos haciendo esa parte Israel y el cristianismo. Damos a entender como que en la tierra prometida siempre va a haber escasez, va a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de escasez en la tierra prometida, pero en la tierra de pecado, que es Egipto, siempre va a haber abundancia. Da a entender que en la tierra de pecado, en el mundo, siempre vas a tener cosas. Siempre va a haber cosas. Y en la tierra en la cual Dios te está diciendo, esta es la prometida, va a haber momentos de escasez y momentos de que vas a tener todo. Seguimos. Génesis 49:29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham en el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de su futura. Ahora, esto es recontra que interesante, ¿no? Vamos a ver. El 31, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Fíjense en esto. Abraham y Sara están sepultados ahí, por eso dice el versículo 31, Abraham y su mujer.
Ahora, ellos dos, como tienen la promesa de pacto, tienen a Isaac. Isaac ahora se casa con Rebeca, y el versículo 31 dice que también Isaac y Rebeca, su mujer, están ahí en ese lugar. Pero entre ellos dos, Isaac y Rebeca, tienen a Jacob. Esaú es desechado, Jacob está ahora como parte del pacto, parte de la promesa, y Jacob ama muchísimo a Raquel, y él va y sirve por Raquel, él se casa con Raquel. Pero resulta que aquí en el versículo 31 no mencionan a Raquel. Y si vemos los estudios anteriores, Raquel murió en Belén. Cuando ellos iban a Canaán, Raquel se murió. Pero sin embargo, aquí en el versículo 31 no habla de Raquel, habla de Lea. Ahora, ¿cómo queda Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea? Jacob, no Raquel, sino Jacob, Lea. Mire, esto da mucho que pensar. Y lo único que yo podría decir es que Jacob escogió a Raquel como su esposa, como diciendo, con ella vamos a seguir la promesa. Pero Dios escogió a Lea. Dios no escogió a Raquel, Dios escogió a Lea. Y no se olviden que desde el principio estamos mirando que Dios Todopoderoso ha hecho un plan y un pacto con la mujer, porque le dice a Eva, en tu descendencia, esta descendencia le va a pisar la cabeza a la serpiente. A Eva, no le dice a Adán, sino a Eva. Y ahora da la conclusión de que el Señor Dios no dice con Raquel, sino dice con Lea. Esto es importante e increíble, y se va poniendo mucho más interesante todavía. Analicemos otra cosa. ¿Cuántos años debían quedarse los israelitas en Egipto? Bajaron por hambre, porque había hambre en la tierra y ellos bajaron. Por ende, ellos debían haberse quedado únicamente hasta el fin de la hambruna. Eso quiere decir, si ellos bajaron cuando tenía 2 años de hambre y faltaban 5 porque a los 7 años se quitaba la hambruna, entonces ellos debían haber subido entre 5 y 6 años luego de haber vivido en Egipto nuevamente a la tierra prometida, pero no lo hicieron. O pudieron haberse quedado también, como dice el Génesis 47:28, hasta la muerte de Jacob. Si sacamos cuentas, eso quiere decir que hubiesen vivido en Egipto 17 años y hubiesen regresado a la tierra prometida, pero tampoco lo hicieron. Podrían haber también subido cuando José se murió, como dice Génesis 50:26. Eso quiere decir, sacando cuentas, 71 años. A los 71 años de haber vivido en Egipto, debían haber vuelto a la tierra de la promesa, a la tierra prometida, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuántos años vivieron los israelitas en realidad ahí en Egipto? Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Por lo que ya vimos antes, porque estaban en lo mejor, se consideraban bendecidos, tenían en abundancia, pues. Si había hambruna en la tierra, ellos tenían en abundancia. Ellos se consideraban bendecidos. ¿Cuántos años vivieron los israelitas en realidad en Egipto? Bueno, Éxodo del 1 al 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Se terminaron todos durante este periodo de transición, desde la muerte de José hasta cuando vamos a ver, se murieron todos ellos, ya no existía ninguno de ellos. Dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Eso quiere decir que pasaron muchísimo tiempo, porque si se levanta un nuevo rey y no conoce a José, en la historia debían haber tenido en Egipto a José como alguien muy importante, pero este no le conocía. En Génesis 1:7 dice, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esto también es súper importante. En Gosén están ellos, entran como 75 personas, pero ahora dice que ha pasado tanto tiempo que ellos son multitudes, se multiplicaron, dice. Y lo que llama más la atención es que no solo se multiplicaron, sino fortalecidos en extremos. Ellos eran un pueblo fuerte. Génesis 1 al 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y esto llama la atención, para que no se multiplique. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O es decir, ahora que está a cargo un nuevo Faraón que no conoce de José, que no conoce de nada, y que ahora tiene miedo porque está viendo que es un pueblo numeroso y fuerte, entonces ellos dicen, ey, este es un gran problema. ¿Cuál es la solución? Que no se multipliquen. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, vamos a poner tributos y cargas sobre ellos. Así que de todo cuanto ellos hagan en la tierra de Gosén, nos van a tener que pagar tributos. Y si no tienen con qué pagarnos tributos, entonces vamos a hacerles que construyan edificios y edifiquen ciudades. Los vamos a tener tan ocupados porque la consigna es no se multipliquen.
vamos a tenerlos ocupados. Éxodo 1 al 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. O sea, les pusieron unas cargas tenaces a estos jóvenes israelitas. ¿Para qué? Para que no se multipliquen. Ese es el punto. Ahora miren, si dejamos a un lado todo este Éxodo 1, 10, 11, 13 y 14 y solo leemos el 12, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos tienen miedo de este pueblo. Aunque son los gobernantes, tienen miedo de este pueblo, se están multiplicando, están creciendo y son fuertes, Oigan, pongan a la iglesia ahí, son fuertes. Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perezca, preservar la vida. ¿Se dan cuenta cómo el mundo y el que gobierna el mundo tiene planes para que la iglesia o los israelitas o los que siguen a Jesús o los que siguen a Dios no se multipliquen? Hay un montón de planes para que no se multipliquen. Ahora hay este asunto de la ideología de género, que es un excelente plan para que no se multipliquen. Y parece que los cristianos no nos estamos dando cuenta. Ingresó al mundo, pero ha pasado al cristianismo también. Ahora los cristianos también están metidos en este asunto. Pero fíjense que es un plan de el que gobierna el mundo, el que está a cargo del mundo, porque tiene miedo, porque se están multiplicando en grande manera los creyentes en Dios y ellos se están fortaleciendo en la fe, porque tienen una fe grande en Dios, y el que gobierna este mundo dice, hay que tener cuidado, ellos están multiplicando, hay que hacer algo para que no se multipliquen. Y todo este montón de cosas que están pasando en el mundo es con esa consigna. La consigna es que no se multipliquen los que creen en el Dios Todopoderoso. Pero va a aparecer un Moisés, y ya lo vamos a ver. Este Moisés va a aparecer y el asunto va a ponerse un poquito más candente aún. Pero lo que yo sí quiero recalcar es que hay un pueblo que está creciendo, que está siendo fortalecido, que es fuerte y que está poniendo en temor y en miedo a aquellos que habitan en el mundo y no quieren tener que saber nada en absoluto de aquel Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué no se liberaron estos israelitas? Y es como ese cuento no es cuento sino sabido, pero los elefantes les tienen miedo a los ratones. Y un elefante con su tremenda poder solamente podría pisarle a un ratón y listo. Pero sin embargo ellos tienen miedo porque los ratones les saltan a las patitas a morderles. Pero el elefante es más fuerte que un ratón, pero le tiene miedo. Ahora, si ponemos este concepto en los israelitas en aquel tiempo y podemos también poner este concepto en los cristianos en nuestro tiempo, ¿por qué no se liberan? ¿Por qué siempre viven atados a todo aquello que el mundo les provee, les proporciona? Los israelitas en la tierra de Gosén vivían tranquilos porque decían, tenemos todo, somos bendecidos por Dios. Pero sin embargo empezaron a ser oprimidos, a ser esclavos. Los mantenían en ardua labor, pero sin embargo ellos no se podían liberar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo tengo algunas, algo que he sacado como conclusión, pero sin embargo podemos ir creciendo todos aquellos que escuchen esto y vean estos estudios y tienen alguna otra hipótesis, otro estudio y pueden aportar escribiéndonos en el chat del YouTube o mandándonos algún correo o alguna cosa. Ayúdennos y crezcamos juntos. Yo tengo estos puntos. ¿Por qué no se pudieron liberar los israelitas de los egipcios? Uno, estuvieron temerosos. Aunque eran fuertes, grandes y estaban oprimidos, temían por sus vidas, porque me supongo que los egipcios tenían armas y muchas de esas cosas, entonces ellos estaban temerosos por aquello. Perdieron la guía espiritual. Se había muerto Jacob, se había muerto José, se habían muerto los hermanos que ellos tenían, digamos, como una comunión con el Dios Todopoderoso, ya no estaban. Ahora estaban cualquier otra generación que de pronto, por sentirse bendecidos, por sentir que tenían todo en la tierra de Gosén, dejaron a un lado esa comunión con el Dios Creador y ya no tenían esa guía espiritual. Por ende,
tampoco tenían quien los libere. No había una cabeza que digan, hey, momento, nosotros somos más, nosotros somos fuertes, nosotros podemos salir de este mundo de esclavitud, de pecado, y podemos irnos a aquella tierra prometida que el Señor Dios nos ha dado, así que nos fuimos de aquí. No había ellos, no había en ese momento. Pero como les digo, el Señor Dios tiene preparado algo. Y para con este pueblo se acerca el día de la liberación. Ahora, para con los cristianos, ¿qué se está acercando? Para con los cristianos. Los vamos a ver en los siguientes estudios. Mientras tanto, esto se pone muy interesante. Dios me los bendiga.